¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Un placer inmenso estar con ustedes en este nuevo día de labores. La compañía del economista Guillermo Lasso, que visita la provincia de El Oro, candidato a la presidencia de la República por Creo Suma, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Entiendo que se reunió esta tarde con el sector productivo, específicamente con el sector camaronero. Economista Lasso, bienvenido a la provincia del Oro. ¿Cuáles las demandas que presenta el sector? ¿Qué le han dicho la tarde de hoy el sector camaronero? Un gusto, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre un honor estar aquí en la provincia del Oro y a través de Orovisión poder compartir estos momentos con todos los orenses. Llegamos en la mañana, fuimos a Santa Rosa primero a una empacadora de camarón, hicimos ahí la presentación de nuestra propuesta de 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Conversamos con los trabajadores de la empacadora, compartimos unos muy buenos momentos, hablamos sobre lo importante que es tener un trabajo fijo, cobrar quincena, cobrar a fin de mes, la tranquilidad de poder comprar alimentos para los hijos, la tranquilidad que significa cuidar la salud, de la educación de los hijos. Pero en el Ecuador esa tranquilidad solo la tienen 3 de 8 millones de ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa. 5 millones, la mayoría de ecuatorianos son padres y madres que no tienen un trabajo fijo, que viven con angustia, con preocupación, con desconfianza frente al futuro. A ellos nuestra respuesta, 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Vamos a hablar justamente de esas propuestas, los ejes de su campaña. El sector camaronero, si bien es cierto, ha surgido solo, siempre lo han dicho, cuando necesitaban el apoyo de la banca privada no la tenían, porque es una actividad de riesgo, la actividad camaronera. Por ende, ellos se han hecho solos, se han fortalecido solos, se han capacitado, pero también siempre están golpeando las puertas del Estado ecuatoriano. Hoy más que nada creo que son buenas noticias, algo acertado el hecho de la firma con la Unión Europea. Son más de 27 países, se habla de más de 500 millones de consumidores que podrían recibir los productos ecuatorianos. En sí, ¿cuál es el sentir del sector camaronero a Guillermo Lasso, que podría llegar a la presidencia de la República? Luego de visitar la empacadora, nos reunimos con los dirigentes camaroneros y posteriormente con camaroneros, miembros del sector, de este sector de la producción. Ahí recordaba que en la década de los 80 del siglo pasado, yo también emprendí un negocio camaronero. No era muy grande, pero eran unas camaroneras y aprendí del negocio cuando recién comenzaba a florecer. Como ustedes lo saben, Santa Rosa es el cantón. El primer camarón en cautiverio. Exacto, el primer cantón donde se desarrollan piscinas para el cultivo de camarón. Recuerda usted el apellido Kaiser, que es muy relacionado al camarón. Yo conocí a uno de ellos, precisamente a uno de ellos les compramos algunas tierras camaroneras cerca de Guayaquil. Entonces, para usted no es desconocida la actividad. No, en lo absoluto. Y más cuando llegó la Mancha Blanca, claro, que fue pérdidas terribles. Nos retiramos en la década de los 80 y vi cómo en el año 98 la Mancha Blanca destrozó al sector camaronero. De 1.000 millones de exportaciones, 1.100, en aquella época cayó a 180 millones de dólares. Soy testigo del esfuerzo de los camaroneros que prácticamente quedaron en el piso y han vuelto a florecer. 2.500 millones de dólares de exportación. Segundo país exportador de camarones. Tenemos que llegar a convertirnos en el primero. Y para convertirnos en el primero necesitamos inversión. Y para invertir hay que darles seguridad jurídica, sobre todo aquellos que trabajan en la actividad en áreas concesionadas por el Estado, donde yo les he dicho con claridad que les daremos títulos de propiedad para que ellos puedan ir a la banca, hipotecarla, la tierra y poder mejorar sus inversiones y mejorar la productividad. Seguridad física. No puede ser que el esfuerzo diario de los camaroneros se desperdicie simplemente en un asalto, porque los piratas sí andan armados, pero los camaroneros no. No puede. Hay que trabajar. La ley no lo permite tampoco, sí, ¿no? pero hay que permitirles ese derecho a la legítima defensa, a proteger el fruto de su trabajo. Tenemos que trabajar también para proveer de energía eléctrica trifásica, porque utilizan aireadores. Hoy hay tecnologías nuevas hasta para la alimentación de los camarones. Por supuesto. Que funcionan con energía eléctrica. Por lo tanto, hay un compromiso muy claro: seguridad jurídica, seguridad física,
provisión de energía eléctrica. Hemos ofrecido suscribir un acuerdo de comercio con la China, porque no es posible que el camarón se exporte a la China vía Vietnam, porque el Ecuador no tiene un acuerdo con la China. Ya, pero tal parece, según escuchaba al ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, que se está trabajando y la presencia del presidente chino acá en el Ecuador justamente es para buscar esos acuerdos comerciales con ese país. Han pasado 10 años, están por irse en los próximos 6 meses y nos vienen a decir que ahora se acuerdan del sector productivo camaronero y quieren un acuerdo comercial. Mire lo que ha pasado con el banano. Un bananero colombiano recibe cerca de 60 centavos de dólar más por cada caja de banano exportado a Europa. Lleva por lo menos 5 años el acuerdo de comercio entre Colombia y Perú. En 5 años el bananero ecuatoriano ha recibido 60 centavos menos por caja de banano que un productor colombiano. Y además el banano ecuatoriano ha perdido cerca del 40% del mercado europeo. ¿Y usted cree que en los próximos 6 meses van a arreglar eso? ¿Usted cree que esas indecisiones va a perjudicar tremendamente a partir del mes de enero del 2017? Bueno, a partir del mes de enero se va a compensar los errores que cometieron en los últimos años. Pero la pregunta que yo me hago, si en 10 años han sido insensibles con el sector productivo, ¿ustedes creen que en los últimos 6 meses van a arreglar los problemas que ellos han causado, la crisis en la que nos han metido y que significa 350.000 empleos menos en un año? Tenemos que recuperar el tiempo perdido. Nuestro gobierno, el gobierno del cambio, será el gobierno del campo, de la agricultura, de la ganadería, el gobierno de los acuicultores. Vamos a impulsar al sector productivo. Bien, antes de entrar en sus proyectos, en su plan de gobierno, convérsenos de qué manera le está favoreciendo a usted, según las encuestas, el binomio con Andrés Páez. Tuvimos la oportunidad de tenerlo acá, un político muy apasionado y convencido de llegar a la vicepresidencia de la República. ¿Qué lo motivó a usted a tenerlo como binomio? Andrés Páez es un ciudadano luchador contra la corrupción y tuvo la valentía de llevar a las calles de Quito esa lucha contra la corrupción, y al haberlo escogido de binomio es un reconocimiento que le hacemos a todos los quiteños que salieron a la calle de los Chiris en junio del año 2015, a todos aquellos que protestan frente a los abusos de un gobierno insensible frente a los sectores productivos. ¿Méritos suficientes para tenerlo como binomio? ¿Le está sumando en las encuestas? Definitivamente que sí. Yo creo que Andrés Páez es un hombre de gran trayectoria política, con personalidad propia y una clara demostración de lo que será mi gabinete, de ministros verdaderamente profesionales, capacitados, con carácter y no pasasillas que van a agachar la cabeza frente al presidente de la República. ¿Eso es lo que lo motivó a usted también, economista Lazo, a escoger a Franco Romero y ponerlo primero en la lista como asambleísta por la provincia del Oro? Igual que Andrés Páez, Franco Romero tiene personalidad propia, con gran experiencia política, más larga que la mía. Incluso ha sido presidente del Congreso Nacional, ha sido prefecto de la provincia del Oro y ha sido un amigo mío. Con Franco hemos mantenido una muy buena relación de amistad por algunos años y claro, coincidimos, conversamos y nos preocupan, tenemos las mismas preocupaciones: la carretera Machala-Guayaquil, 2 universidades en la provincia del Oro, la necesidad de eliminar el anticipo de impuesto a la renta, eliminar las sobretasas arancelarias, eliminar restricciones a las importaciones, bajar el costo de todos los insumos que se requieren para la producción nacional y la producción exportable. Si no me equivoco, economista, usted ya va 8 años haciendo política, ¿o me equivoco? En primer lugar, le agradezco el título de economista, que no lo tengo, y en estas épocas es bueno porque hay algunos que andan hasta inventando tesis de grado. En segundo lugar, yo le digo que en mayo del 2012 tomé una decisión trascendental en mi vida: dejar mis actividades privadas y dedicarme a la actividad pública. Son 4 años y medio donde he dado 12 vueltas a la República del Ecuador, donde he podido conversar con aquel padre de familia que no tiene empleo, aquella madre, madres solteras, madres abandonadas por los esposos, a cargo de 2, de 3 hijos que no tiene empleo, aquella mujer de 35 años, muy joven, que me dice: toco la puerta de una empresa, ni siquiera ven mi hoja de vida, me preguntan la edad, le contesto 35 y me dicen: vaya nomás, que para usted no hay.
No hay trabajo para los adultos de 45 años. No hay trabajo para los adultos mayores, 65, una persona muy joven, muy lúcida, que tiene mucho que aportar a la sociedad. Por eso nuestra propuesta va para todos los ecuatorianos, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, en zona urbana, en zona rural. Nosotros queremos crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. ¿Usted le cree a las encuestas, economista? Mire, Señor Lasso, ¿cómo le digo? Candidato. Guillermo, como usted quiera. Hablan los analistas de 18 a 22% que se mantiene en ese porcentaje que no le alcanzaría para llegar a la presidencia de la República. Bueno, esas son las encuestas del gobierno. Las encuestas serias reconocen nuestra posición. ¿Y cuáles son esas encuestas serias? Mire, yo no voy a referirme, porque no voy a hacer propaganda de ninguna casa encuestadora, ni a favor ni en contra. Bueno, ¿qué le dicen las encuestas? Primero le digo, las encuestas son una herramienta técnica que las mal utilizan como una guerra en una campaña electoral para decir, mejor no te fijes en tal candidato. La pregunta es, ¿por qué atacan tanto a Guillermo Lasso? Atacan todos los candidatos. ¿Por qué? Porque hemos avanzado, porque estamos creciendo, porque somos la oposición verdadera, la que no hemos acordado a medianoche ni con pactos de trastienda con el gobierno. Y por otro lado, los que entendemos la necesidad de cambio de ese 85% de los ecuatorianos que me dicen en todas las calles, ya estamos aquí del correísmo. Y Moreno y Glass representan más de lo mismo. Las coincidencias justamente que existen, usted ha nombrado al señor Lenín Moreno y al ingeniero Glass, las coincidencias que existen hoy en día entre el presidente Correa, por no decir otra cosa, y el señor Moreno, justamente lo que usted acaba de decir, el anticipo al IVA es uno de los cuestionamientos que ha hecho ya el candidato a la presidencia Lenín Moreno, incluso lo que se conoce como las escuelas del milenio, que son los emblemas de esta revolución ciudadana, Lenín Moreno les ha llamado elefantes blancos. ¿Qué podemos percibir nosotros los ecuatorianos ante esta situación en plena campaña de que existan esas diferencias tan marcadas entre el presidente Correa y el señor Moreno? ¿Es una estrategia? Usted lo ha dicho con absoluta claridad. Lo que dijo el señor Moreno es que no está de acuerdo con el anticipo al IVA, y usted lo ha repetido con toda claridad. No existe tal anticipo al IVA. Lo que existe es el anticipo de impuesto a la renta. Y como el señor Moreno no entiende de economía, dice, nunca entendí, claro, él lo declara, nunca entendió el anticipo al IVA. Porque no era el IVA, sino no el existe, impuesto a la renta. Es el anticipo al impuesto a la renta. ¿Y qué le contesta su jefe, el señor Correa? Que en Alianza País nadie ha pensado en revisar el anticipo de impuesto a la renta, que no forma parte del acuerdo o del plan de gobierno y que todos los candidatos lo firmaron. Y dijo, eso es puro cuento, refiriéndose al señor Moreno, su súbdito, su subalterno. Si eso pasa ahora en campaña, donde el señor Moreno, para decir que tiene carácter, critica las escuelas del milenio, fíjese usted, yo que soy opositor a Correa, propongo mantener las escuelas del milenio. Lo considero un buen proyecto. Y el señor Moreno, que es el subalterno de su jefe, el señor Correa, dice que son elefantes blancos. Pónganse de acuerdo. En primer lugar, que el señor Moreno comprenda bien qué es impuesto a la renta y qué es el impuesto al valor agregado. ¿Mal asesorado? ¿Desconoce la realidad del país? Simplemente no entiende, digamos, cómo le entra el agua al coco. ¿De qué manera el desgaste, todo gobierno tiene su desgaste, pero los actos de corrupción denunciados, el mismo hecho de que Fernando Villavicencio, si no me equivoco, el periodista que no fue calificada su candidatura por parte del Consejo Nacional Electoral, lo que pasó, este bochornoso caso de esta ex jueza en Guayaquil, un fiscal que insulta también a diestra y siniestra, ¿esto de alguna manera no le resta credibilidad al gobierno? Porque se supone que es gente escogida con méritos y que ha estado ocupando dichos cargos públicos. ¿No le resta credibilidad y tal vez la oportunidad y la estrategia para que Guillermo Lasso pueda crecer y sumar votos, adhesión de los ecuatorianos? Pero usted no vaya muy lejos. Yo invité a debatir al señor Moreno. ¿Qué es un debate? Diferentes opiniones sobre un mismo tema. Y el señor Moreno contesta que no y me insulta, me trata de matón de barrio y que me ha dado un berrinche de niño rico. ¿Por qué? Por haberlo invitado a debatir, nada más. Y no acepta el debate, no quiere debatir, porque él sabe que va a perder el debate y va a perder las elecciones. No entiende de economía.
no entiende cómo funciona el Estado ecuatoriano y por otro lado, él debe una explicación a todos los ecuatorianos. Fue nombrado comisionado de la ONU para asuntos de derechos de discapacitados, lo cual es un honor para el Ecuador, sin duda alguna. Pero ¿qué necesidad tenía de desempeñar el cargo de Ginebra? Y peor aún, no siendo funcionario público del Ecuador, pagado por el gobierno del Ecuador, y tras que le paga el gobierno del Ecuador, no paga impuestos por los ingresos que tuvo mientras vivió en Ginebra. Ese es el miedo que tiene el señor Moreno de no poder poner cara frente a los ecuatorianos para explicar por qué ha recibido dinero público en un cargo que no existe en las leyes ecuatorianas. ¿Usted cree que eso y va a habiendo marcar... recibido dinero, ¿por qué no pagó impuestos en el Ecuador? ¿Usted cree que eso va a marcar una diferencia enorme el día de las elecciones? Mire, los ciudadanos, ¿usted cree que han madurado en la mente de los ecuatorianos? Usted ha reconocido algo muy importante, economista, cómo se ha mejorado en la educación, especialmente lo que tiene que ver a las escuelas de milenio, la capacitación a los maestros. No podemos olvidar la vialidad, a pesar de que hemos reclamado y lo hemos dicho no hay en reiteradas Machala, ocasiones. Guayaquil, pues. Se olvidaron, la revolución vial se olvidó de la segunda vía más importante que une Machala con Guayaquil. Es lamentable, pero creo que faltó decisión también de nuestras autoridades. Hay un grado de responsabilidad compartida aquí, no solamente autoridades, medios de comunicación, dirigentes, transportistas, todos debíamos habernos unido y reclamar una vía tan importante para el desarrollo del sur del Ecuador. Pero hay cosas positivas también que ha hecho este gobierno. ¿Usted mantendría toda esa ayuda a esos sectores sociales importantes que han sido visibilizados a través de la administración de la vicepresidencia de Lenín Moreno, obras sociales importantes, el bono de desarrollo productivo, aquella labor para las personas con discapacidad? ¿Se mantendrá esa obra social de llegar usted a la presidencia? En el gobierno del cambio nosotros proponemos justicia social con crecimiento económico y en libertad. ¿Qué es justicia social? Tratar a los ecuatorianos, a todos con equidad. Ofrecer oportunidades. ¿Cuál es la más básica de todas las oportunidades para un ser humano? Un empleo, un trabajo fijo. Un padre de familia con un trabajo se siente orgulloso porque él es el que saca adelante a su familia sobre la base de su propio esfuerzo. Una madre de familia es la mejor ministra de salud de la familia. O usted en su casa cuando era pequeñita y le daba fiebre, vio al ministro de salud entrar a preguntar cómo estaba su salud. No, lo hizo su madre. Su madre le puso la mano en la frente y dijo, uy, tiene fiebre o vuela en fiebre. ¿No es verdad? Las madres, ¿qué necesitan? Un trabajo, un empleo. Justicia social es un trabajo y un empleo. Usted habla de 1 millón. Un trabajo fijo solo es posible crearlo con una economía que crezca. Y la economía en el año 2016 va a decrecer en 1,7%. Usted habló de 1 millón. acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional, en el año 2017 la economía decrecerá 1,6%. Tenemos que hacer un cambio de rumbo en el Ecuador. O sea, va a haber una afectación más grande. Hoy veía en la televisión nacional donde había una plaza de trabajo de 150, si no me equivoco, para policías metropolitanos de la ciudad de Guayaquil, y habían 11.000 jóvenes que estaban aspirando a ocupar uno de esos 150 cargos. Yo creo que eso es lo más claro que se puede ver, el desempleo, gente que no tiene trabajo en nuestro país. Pero ¿usted cómo lo va a hacer? Usted habla de 1 millón de empleos, suena ilusionante, pero ¿cómo lo va a hacer? En primer lugar, yo le quiero contar mis antecedentes a usted y a todos los orenses. Yo trabajo desde los 15 años de edad. Nací en el seno de una familia de clase media pobre. Soy el número 11 de 11 hermanos. Debí trabajar para pagar la pensión del colegio donde yo estudiaba. De mañana iba a clases y en la tarde trabajaba. De allá para acá han pasado 46 años. Me he dedicado al emprendimiento en el sector privado. ¿Que me fue bien en la vida? Me ha ido bien en la vida, ciertamente que sí. Le doy gracias a Dios, al apoyo de mi familia y a mi trabajo y a mi esfuerzo. Yo he creado más de 100.000 empleos en el sector privado a lo largo de mi vida y por lo tanto me siento en la capacidad de decirle a los ecuatorianos que en mi gobierno, en 4 años vamos a crear 1 millón de empleos. ¿Cómo? 1, eliminando el exceso de impuestos, eliminando el anticipo de impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, eliminando las sobretasas arancelarias,
eliminando el exceso de trámites, dando seguridad para la inversión en el sector agrícola, en el sector camaronero, en el sector comercial, en el sector turístico, en el sector de salud. Cuando los negocios crecen, la economía crece también. Luego vamos a impulsar acuerdos de comercio para liberalizar la economía ecuatoriana. El acuerdo de comercio no solo con Europa, sino con Estados Unidos, con el Asia, para que los productos del Ecuador se exporten al mundo sin aranceles. Fíjese usted, los pisos de cerámica que se producen mayoritariamente en Cuenca, cuando se venden en Estados Unidos, el importador de Estados Unidos tiene que pagar un arancel del 8,5%. Pero si compra pisos de cerámica de Colombia, paga 0 arancel. Por lo tanto, ahí hay un factor que le resta competencia a la producción nacional. Si logramos un acuerdo de comercio con los Estados Unidos, el arancel es 0. Si es 0, somos competitivos con Colombia. Estamos en iguales condiciones. Claro, y se puede invertir más y generar empleo. Vamos a incentivar la contratación de personal en nuevos emprendimientos. Si usted contrata 10 personas, usted puede deducir de la base imponible como si tuviera 20 personas trabajando con usted. Vamos a impulsar la ley del primer emprendimiento para que los jóvenes se incentiven a emprender, para que haya un fondo de capitalización de esos emprendimientos. Vamos a capitalizar con $1.000 millones el Banco Nacional de Fomento, hoy llamado Banecuador, para dar crédito a 30 años y al 1% de interés. Los analistas... Y usted comprenderá que de todo el conjunto de candidatos, si alguien entiende de temas financieros, si alguien entiende de temas de negocios, perdóname que lo diga, soy yo, que he estado 46 años en el sector privado, creando empleo, creando empresas, defendiendo el empleo de muchas familias ecuatorianas que han sentido estabilidad en todos los lugares donde yo he tenido que ver. Hay preocupación también, sobre todo en el sector de la construcción. Los costos de producción son demasiado elevados. Te hablaba de la seguridad jurídica, hablaba de la seguridad física. No obstante, el sector se ha venido a menos, no hay dinero que alcance hoy en día. Pero ¿cuál es el problema? La economía está totalmente La sobretasa mal. arancelaria hace que todas las materias primas necesarias para fabricar pintura se incremente de costo. La sobretasa arancelaria hace que todos los tractores, todos los equipos mecanizados para la construcción, palas, todo cueste significativamente más que en Colombia. Las restricciones a las importaciones, ¿qué causa? Cuando usted exporta flores, tiene que venir un avión de los Estados Unidos a Quito, a Cotopaxi, a Tungurahua, la capital de Cotopaxi, tiene que venir a Guayaquil, tiene que recoger las flores frescas, ¿no es verdad?, para llevarlas a los Estados Unidos. Si el avión viene al Ecuador vacío, al exportador de flores le tiene que cobrar doble flete. El avión de venida y el avión de regreso llevando las flores. Por eso vamos a eliminar la restricción de importaciones, para que tanto barcos como aviones vengan cargados y al regresar con producto ecuatoriano, banano, flores, cacao, café, obviamente cobren menos, y al cobrar menos por el transporte, nuestros productos serán más competitivos. Todo eso vamos a hacer. Vamos a declarar zonas francas de turismo para que todos los nuevos hoteles, la ampliación de los actuales, nuevos resorts, tengan, no deban de pagar, perdóname, impuesto a la renta por 30 años. 30 años para poder estimular dinamizar la inversión. La economía. Vamos a declarar zonas francas de salud. Cuando se habla que este gobierno está totalmente endeudado y el próximo presidente que llegue a gobernar el Ecuador no lo va a poder hacer, porque todos los ecuatorianos estamos endeudados, especialmente con la gran inversión del gobierno chino, de las empresas chinas que han hecho en el Ecuador. El tema de la deuda no se lo puede ver aislado de la economía. Si la economía crece, el problema de la deuda se reduce. Pero si la economía no crece, sino que decrece como este año, el problema de la deuda es más importante. Una persona que debe $10.000 pero no tiene ingresos porque no tiene trabajo, tiene un problema más grave que aquel que debe $100.000 pero tiene ingresos. Por lo tanto, lo importante no es cuánto debes, lo importante es cuánto produces para pagar esa deuda. De ahí que le digo yo, mi preocupación es hacer crecer la economía. Usted crece la economía hasta un 5% anual
y los acreedores del Ecuador dicen, el Ecuador está bien, préstale dinero. Y le hay vamos confianza, hay se genera confianza. Entonces ahí le diremos, está bien, tomo tu préstamo, pero no a 5 años, a 15 años, no al 11% de interés, al 4% de interés en las condiciones actuales, al igual que Colombia y Perú. Y tomaremos ese dinero no para gastar, sino para pagar la deuda cara y de corto plazo. Pero para resolver el problema de la deuda hay que hacer crecer la economía, hay que hacer crecer los negocios en el Ecuador. Y para hacer crecer los negocios hay que desmantelar el exceso de impuestos y el exceso de trámites para facilitar la inversión en el Ecuador. ¿Usted considera que este mensaje tan interesante que nos está dando el día de hoy, lo han entendido los ecuatorianos? Pero por supuesto que sí, 1 millón de empleos, ¿quién no lo va a entender? Por ejemplo, mientras a 2 operarios de la refinería de Esmeralda, por haberse reunido conmigo, los acaban de despedir, yo voy a ir el domingo, pasado mañana, a visitarlos en Esmeraldas para decirle, mi propuesta es 1 millón de empleos. Mientras el gobierno correísta los despide y los deja en su casa y ha hecho perder 350.000 empleos en el último año, lo que yo ofrezco es crear 1 millón de empleos. Tengo experiencia en eso, conocimiento para eso. Y por lo tanto según la lo haré. oposición, economista, según la oposición, dice que usted ha gastado en 8 años muchísimo dinero. En 8 años, ¿por qué en 8 años? Según ellos, usted ha gastado Tengo muchísimo. 4 años y medio. Ha gastado muchísimo dinero y eso no le va a alcanzar para lograr la presidencia. ¿Usted qué les dice a la oposición y qué les dice a los ecuatorianos? Su mensaje final. Yo les quiero decir a todos los ecuatorianos que yo tomé una decisión de vida trascendental. Lo que hice para mi familia, ahora lo quiero hacer para ustedes, para todos los ecuatorianos. Por eso dejé mi actividad privada y ahora me dedico a la actividad pública. Me critican, ¿por qué? Porque recorro el Ecuador, porque trabajo 15 horas diarias para ustedes los ecuatorianos, en toda esta actividad de la buena política, porque me cansé de esperar a los políticos tradicionales que decían, espérate un ratito, ya llegará el momento, y se dedicaron a pactar con aquellos que nos han causado tanto daño. Nosotros somos el verdadero proyecto de oposición política en el Ecuador, aquellos que podemos derrotar al correísmo. Por eso le digo a todos ustedes, raya todo 21 el día 19 de febrero del 2017, vota por la alianza 21-23 de Creo, vota por los candidatos del cambio, no desperdicies tu voto, vota por quienes sí le podemos ganar y los que le vamos a ganar al correísmo el 19 de febrero del 2017. Porque en todos los lugares del Ecuador me dicen, ya estamos hasta aquí del correísmo, queremos vivir con esperanza, con seguridad, con tranquilidad. Y eso es lo que yo quiero para todos ustedes, para la familia ecuatoriana. Muchísimas gracias. Muchas gracias al economista Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República, por Creo y Suma, nuestro invitado de esta noche, a quien le agradecemos su presencia aquí en nuestro sede de entrevistas, y nosotros, amigos, vamos con más aquí en Orovisión.